Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Cristo Rey, y también buenos días para todas las personas que tienen acceso a este video. Que el Señor los bendiga. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra hoy domingo, día del Señor, día de descanso, día de reposo. Todos los días, pero especialmente este que el Señor ha diseñado de una manera tan especial para que sigamos el modelo de Él. Él hizo la creación en 6 días y en el séptimo descansó. Y es lo que pide de toda su creación, no solamente la iglesia, sino todos que descansemos en este su día especial, día de salvación también en el Evangelio de Cristo. Hoy es 7 de junio de 2020 y vamos a introducirnos en el Evangelio según San Marcos. Estamos haciendo una armonía del Evangelio, de los 4 evangelios, los 4 evangelistas, y estamos hoy en una narración muy conocida, supremamente conocida por los lectores asiduos de la Biblia, como aquellos que de pronto han estudiado partes de la Biblia. Y esta narración y este tipo de momento son especiales por sus características peculiares, por la manifestación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, vamos a mirar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 12 vamos a leer, y me permito leer para ustedes. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es un pasaje espectacular. Tal vez no soy de aquellos que dicen que hay pasajes predilectos en la Biblia, pero de todas formas hay unos pasajes sobresalientes por sus historias especiales, y este es un pasaje sobresaliente. Un pasaje que los niños en la escuela dominical, en la escuela bíblica, no van a olvidar nunca. Y ya cuando hemos crecido, tampoco. Tal vez tenemos que mirar algo de detalle del texto, porque es un texto rico en doctrina y rico en la aplicación de la doctrina. Y tenemos que recordar también que el Señor estaba en Galilea y que también había sanado a un leproso en el texto anterior, pero que el leproso no le obedeció, haciendo pues caso omiso a la orden del Señor, que le decía: no hables de lo que yo he hecho, sino preséntate al sacerdote según lo que manda la ley, y paga tu ofrenda por tu sanidad de la lepra, de tu enfermedad. El leproso hizo cosa contraria y empezó a anunciar por todo lado lo que Jesús había hecho con él, y esto impidió que el Señor Jesucristo
pudiera entrar en la ciudad, sobre todo donde estaba él establecido, que es la ciudad de Capernaum, y otras ciudades. Entonces le tocó quedarse en los caminos, entre aldeas, y allí digamos que pasó cierto tiempo con un número de sus discípulos que en ese momento tenía. Entonces ya la narración de hoy, el texto de hoy empieza diciendo: el Señor entra otra vez en Capernaum, es decir, regresa de donde él se quedaba en los caminos y regresa a Capernaum, una ciudad medianamente grande e importante de la ciudad o de la región de Galilea mejor. Permítanme, oro. Señor y Padre, gracias por la misericordia. Hoy, Señor, día tuyo y una mañana hermosa que tú nos das como una señal de esperanza y de ilusión en las situaciones y condiciones en las que estamos viviendo. Si bien, Señor, estando como libre circulación en la calle, en nuestras profesiones, en el trabajo, en el estudio, tu bendición está con nosotros porque vivimos en tu reino. Igual, Señor, cuando estamos en esta condición también de aislamiento, tu bendición está. Nunca ha dejado de ser. Gracias, porque sea en un lugar u otro, tu presencia está con nosotros y tu presencia es buena, es saludable, pero no solamente eso, es vital para nuestras vidas. Nos da vida y nos guía además por tu Santo Espíritu a la verdad. Nos guía, Señor, por tu Santo Espíritu a comprender tu palabra que tú escribiste para nosotros, la Biblia, la palabra tuya, la palabra de Dios. Gracias por tu evangelio, el evangelio de la salvación, pero no solamente un evangelio que habla de la vida venidera, sino que nos habla en esta vida, de cómo vivir en esta vida, no solamente esperando pasivamente, sino esperando en la dinámica de tu evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El Señor entra a Capernaum. Lo más probable es que esté en la casa de Pedro. Recordemos que Pedro estaba en Capernaum y recordemos que el Señor sanó a su suegra. En unos textos anteriores lo habíamos visto. Y ahí en Capernaum dice que él entra y después de algunos días se oyó entre las personas que estaba en una casa. Como les digo, es probable que fuera la misma casa de Pedro, pero pues no tiene relevancia en este momento. Lo interesante es que el texto también nos dice que inmediatamente se juntaron muchos, otra vez la muchedumbre de gente, entre la casa y alrededor de la casa. Y dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Otra vez el énfasis del Evangelio. No es el énfasis mío, es el énfasis del Evangelio, de los 4 evangelistas. Enseñaba la palabra. Si bien los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos muestran los hechos del Señor, sobre todo San Marcos nos muestra los hechos del Señor, como obediente al Padre, él hacía milagros y hacía sanidades. Y hoy vamos a ver una sanidad otra vez. Hace 8 días vimos la sanidad de un leproso, hoy vamos a ver la sanidad de un paralítico. Y el tema no es la sanidad, el tema es mucho más alto. Y tal vez se ha venido tejiendo a través de la armonía del Evangelio que se ha presentado y hemos llegado a un punto donde precisamente lo que se manifiesta no es una acción de sanidad solamente hacia una persona necesitada, sino una acción de parte de Dios de manera más alta, más vital, más importante y urgente que nosotros como seres humanos
necesitamos de Dios. Mucho más que un salario, que una enfermedad, de una sanidad de una enfermedad, que un incremento de salario, que una estabilidad laboral, que es una preocupación en tiempos de pandemia, de cuarentena para muchos, mucho más que una calificación buena en los parciales de la universidad o en el colegio, mucho más que no perder amistades o no perder el cariño de familiares, mucho más de lo que a ti te interesa en esta vida, es lo que vamos a ver hoy. Es muy importante y puedo decir que tiene un rótulo de urgente lo que el Señor va a mostrar y lo va a enseñar por medio del testimonio de lo que pasó en Capernaum hace más o menos 2000 años. Todo el mundo estaba golpeado en la casa. Decía que en el corredor de la casa, lo que hace ver que no era una casa básica, alrededor de la casa, o mejor, al frente de la casa. Entonces había mucha curiosidad. Y las personas que estaban haciendo ahí, escuchando la predicación de la palabra que el Señor Jesús estaba realizando en ese momento. Noten que el llamado que hace nuestro Señor no es vengan que yo hago milagros, vengan que yo hago sanidades, vengan que yo libero a los endemoniados. El Señor hace un llamado de vengan y escuchen. Escuchar es muy importante. Escuchar. Tal vez sabemos que tenemos como sentido la audición, pero escuchar es una acción profunda de comprensión de lo que estamos nosotros oyendo. Y dice entonces que predicaba la palabra. Sin embargo, estaba tan llena la casa, que vienen 4 personas, 4 amigos, llevando a su amigo en una camilla, paralítico él, impedido, discapacitado o más bien algo como una persona que no se valía por sí misma. Y dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Siempre se conoce como los 4 amigos del paralítico. Y pues hay que creerlo, ¿no? Se necesita tener un vínculo muy estrecho con el que está impedido para hacer lo que hacen estos 4 hombres. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, quitaron algo del techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron la camilla, bajaron el lecho donde se encontraba o yacía el paralítico, donde estaba postrado la persona impedida, la persona paralítica. Muy bien, estamos viendo un contexto en el texto mismo que estamos estudiando. Y pues, digamos que se requiere una confianza inmensa y se requiere una intención supremamente determinada y un propósito determinado para hacer lo que estos 4 personajes hicieron: destechar el lugar donde se encontraba nuestro Señor enseñando y precisamente colocarlo frente a Él. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es algo hermoso y es algo que tenemos nosotros que pensar, porque creo yo que el Evangelio que nosotros conocemos es solamente una parte del Evangelio y no es todo el Evangelio. Tal vez la propuesta de estudiar el Evangelio tiene que ver con eso. Tiene que ver con que precisamente yo sé que Cristo es Salvador y Señor. Pero al ver esta experiencia del paralítico y sus amigos, vemos la forma detallada como el Señor se manifiesta a Él y a nosotros. Y creo que no logramos a veces apreciar por causa de las circunstancias humanas
todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Si ustedes notan, cuando bajan al paralítico, lo que sigue no tiene que ver con nadie más, sino con el Señor Jesucristo. No hablan los amigos, en el texto no se menciona, o por lo menos la Biblia no menciona que sea importante, ni tampoco el paralítico, porque es posible que también tuviera un impedimento de habla, es posible. Lo cierto es que lo que se resalta, o el relieve del texto, es lo que el Señor enseña como doctrina fundamental, como una doctrina básica de todos aquellos que creemos en la salvación única y exclusiva de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pueden surgir preguntas. Los amigos del paralítico lo llevaban para que fuera sanado o fuera perdonado. Lo cierto es que cuando nos acercamos a esta narración, vamos a darnos cuenta que el Señor confirma que no solamente Él tiene un rol humano, sino tiene un rol divino. Y tiene que ver con la confirmación de que Jesucristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y lo interesante del texto es que el regalo que le da al paralítico es un regalo más allá de lo que posiblemente sus amigos o los espectadores o el mismo impedido paralítico esperaba. Es un regalo inesperado. Hagan de cuenta los regalos sorpresa que les llega a ustedes o nos llegan. Hagan de cuenta algo que recibimos más allá de lo que era nuestra expectativa. Son comparaciones tal vez básicas y humanas para lo que va a acontecer o está aconteciendo. Lo bajan, lo mira, admira la fe de ellos, de los que lo bajaron, admira la confianza, admira la determinación, admiran el propósito y se inclina a él, al paralítico, y le dice: Hijo. Ahí ya establece una relación o confirma una relación con el enfermo. La establece, la confirma. Si lo llama hijo, es obviamente una relación íntima, una comunión íntima con el enfermo. Tus pecados te son perdonados. Aclaración como un pie de página. No es que el texto esté diciendo que la enfermedad del paralítico dependiera de pecados específicos del paralítico, como un resultado de. Pero sí hay que tener en cuenta que la enfermedad, como en este caso, o como lo que vimos con el leproso, o la fiebre de la suegra de Pedro, o lo que estamos viendo actualmente del COVID, ha surgido del pecado, de la pecaminosidad del ser humano. Y todo ha surgido desde que el hombre cayó en el Edén, desde Adán. Toda la humanidad se corrompió. Toda la humanidad tiene culpa. Todos nosotros tenemos culpa y tenemos corrupción. Lo hemos heredado desde Adán. Y precisamente lo que vemos es que la enfermedad, los virus, las infecciones, lo que sufre el ser humano o lo que
es la contaminación ambiental, la tala de árboles, el poco cuidado que tenemos con el agua potable, el no reciclar. Son deudas que tenemos con Dios y que han producido precisamente enfermedades y, como estamos viendo en este año 2020, catastróficas. Claro, el cubrimiento que se ha hecho al COVID ha sido amplio por los medios de comunicación y la tecnología de redes que se encuentra hoy en día, obviamente, a la mano. Pero ni es la primera vez que hay epidemias, ni va a ser la última. En la historia ha habido muchas, ni siquiera son varias, muchas, y que podemos leer en las crónicas de manuscritos que han quedado en la historia de la humanidad, o en la historia de la iglesia, o en la historia de una nación o de una región. Pero volviendo al tema, me quiero referir es que la enfermedad, si bien es producto del pecado humano, de nosotros mismos, porque nos deterioramos y nos corrompemos en nuestro mismo cuerpo por causa del pecado global, no es la razón de pecados específicos por la que este hombre está paralizado. Pero lo que sí es cierto es que tal vez en la mente y en el corazón del paralítico pensaba, yo soy paralítico porque soy pecador. Es posible por la prioridad que le da el Señor, no en sanarlo, sino en perdonarlo. Y aquí es donde tenemos que prestar atención a lo que tú buscas del Señor, que es el tema del Evangelio. La motivación de Cristo no es la motivación humana. La motivación de Cristo es salvar lo que se ha perdido. Y la motivación humana es sáname, atiéndeme, cuídame, cúrame, anímame, aliméntame, provéeme. Y son dos motivaciones completamente diferentes, pero en su misericordia, el Señor, cuando responde a voy a sanar lo que se ha perdido, voy a rescatar lo que se ha perdido, responde a estas necesidades también en su voluntad agradable y perfecta. Pero la distracción humana es pensar que Dios solamente atiende nuestras necesidades temporales y urgentes inclusive. Pero no hay que perder de vista el propósito original, y el propósito original es que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados. ¿Cuáles? Sería una insensatez tuya y mía y de la humanidad pensar que no tienes pecado. Tal vez lo disfrazamos en defectos, en imperfecciones, en debilidades, en matices de personalidad o cualquier otra excusa. Pero el pecado está reflejado en el ser humano, en tu envidia, en tus celos, en tus chismes, en tu egoísmo. Tal vez pecados no tan relevantes, la codicia, el dudar de la existencia de Dios, el estar distraído en otras cosas de esta vida tan pueriles y no lo que realmente tiene trascendencia. Hay cosas que justificamos con mucha facilidad. Decimos son mis decisiones, este mundo es libre, yo tengo un libre desarrollo de mi personalidad. Puedes disfrazarlo como sea. A la larga,
Eso no tiene importancia, porque cuando vayas a ser juzgado, el Señor no le va a bajar la categoría de pecado a lo que tú has hecho y lo que yo he hecho. Pero la buena noticia es esta, que perdona pecados. Y perdonó el tuyo y el mío. Si estamos nosotros apreciando a Cristo como Salvador y Señor, Él perdona pecados. Y se presenta en el auditorio de la casa en Capernaum como quien perdona pecados, por lo tanto, Él es Dios. Él es Dios. Y si tú vas a buscar el favor de Dios de alguna forma, pídele que te perdone tu pecado. Puedes hablarlo en plural o puedes hablarlo en singular. El efecto es el mismo. Si estás en pecado, Cristo perdona. Pero míralo como el que perdona pecados. Porque eso fue lo que Él hizo con el paralítico, y estoy casi seguro que en el texto fue el regalo realmente especial que le dio al paralítico y a los amigos que lo bajaron en la camilla. Y el extra fue sanarlo. Estoy seguro de eso, y la escritura lo garantiza así. Pero noten también la desesperación y la necesidad. Porque si una persona no se siente con necesidad, pues no va a buscar a Cristo. Si una persona dice, sí, bueno, sí, yo tengo mi pecado, tengo mis pecados, pero no son tan graves porque realmente no son dañinos, pues no va a buscar a Cristo para que se los perdone. Va a confiar precisamente en sus propios méritos, en sus propias obras de piedad, por decirlo de alguna forma, o en su personalidad de buena persona. Pero lo que yo quiero que quede muy claro es que ni siquiera el paralítico pidió el perdón. Fue Cristo el que se lo regaló. Así es como llega Cristo a tu vida. Y llegó a tu vida. Y llegó a la mía. Cuando ya nosotros empezamos a pedirle a Cristo, cuando ya nosotros empezamos a hablarle a Cristo en una relación, Él ya había relacionado con nosotros. El paralítico, ni nadie, ni sus 4 amigos, ni nadie del auditorio pidió que se le perdonaran los pecados. Él lo hizo por amor, por gracia, por misericordia. Pero aún así, Él nos pone ese sentimiento en el corazón de pedirle ese perdón. Perdóname. ¿Qué hiciste esta semana? ¿Qué dejaste de hacer en estos días que ofendió a Dios? ¿Qué es lo que en cierta manera sabes que necesita el perdón de Dios, pero hace parte como de tu vida propia y no lo quieres cambiar por alguna razón de importancia en tu vida? Algunos dicen, no, yo quiero seguir siendo una persona grosera y temperamental porque así me respetan. ¿No sabes que en la Biblia eso también ofende a Dios? No, yo quiero seguir siendo una persona tacaña. Yo tengo que guardar ahorros para mi retiro, para mi jubilación. No, eso de dar a los demás, eso es crear dependencias y no quiero. Eso la Biblia lo condena. ¿Sabías eso?
¿Sabías que tú al acercarte a la Biblia no solamente te revela el rescate del pecado, sino que te descifra quién eres? Te lo descifra. Y de ese examen no te sales bien librado. Por lo tanto, si te vas a acercar a Dios, pídele conciencia de pecado. Hazme consciente del pecado, porque tal vez no lo conoces, o tal vez lo que haces, tú crees que no lo es, y si lo es. El único que ilumina eso es el Espíritu de Dios, y lo hace por su palabra. Pero sigamos, porque las buenas noticias siguen. Perdonó el pecado del paralítico, pero estaban allí algunos escribas, digamos, algunas personas que lo que estaban buscando era encontrar una razón para condenar a nuestro Señor. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, en sus pensamientos. Y se decían, pero ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y claro, es correcto lo que pensaban. Muy correcto. Doctrinalmente es cierto. Lo único que perdona pecados es Dios. ¿Sí? Pero la aplicación de la doctrina era errónea, porque el quien estaba al frente sí es Dios. Pero él o ellos estaban viéndolo a él como un sencillo hombre, una persona milagrera, ¿sí? Un sanador. Pero es en este momento cuando Cristo en sus obras y en su palabra se manifiesta como Dios. Te perdono tus pecados, o sea, Él es Dios. Pero los que estaban ahí buscando la razón del quiebre de nuestro Señor para juzgarlo, decían, este está blasfemando porque el único que perdona es Dios. Vuelvo y digo, buena doctrina, sana en la Biblia, pero mala aplicación. Uy, eso abunda hoy en día. Abunda. Pero eso será tema de otro mensaje, porque quiero seguir en la estructura. Y la estructura lo que nos está diciendo es que el Señor ahora va a manifestar otra evidencia de que Él es Dios y conoce los corazones de todos. Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, es decir, leyó los pensamientos de aquellos que estaban diciendo, que estaba blasfemando. Ni siquiera ellos lo dijeron verbalmente, solamente que el Señor vio el corazón de ellos. Y el Señor pregunta, ¿por qué caviláis? ¿Por qué piensas esto en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? Quiero detenerme un poco ahí. Visiblemente a nuestros ojos humanos, nosotros no sabemos a quién el Señor Jesús le ha perdonado sus pecados o no. Pues es una intimidad de Dios y la persona. Y el pecador que ha sido perdonado. O sea, tú no sales a la calle y dices, uy, este sí le fue perdonado, a este no, a este se le perdonó los pecados, a este no se le perdonó los pecados. O cuando ves el noticiero dices, uy, ese delincuente no, ese no tiene perdón de Dios, el otro sí tiene perdón de Dios, porque es que nuestro juicio es supremamente temporal e inclusive defectuoso. El juicio del Señor es perfecto. Por lo tanto, si el Señor le dice a una persona, te perdono los pecados, ¿cómo se evidencia? Pues no hay forma, humanamente hablando, de decir, ah, sí, sí, claro, a él se le perdonaron los pecados. Claro, obviamente, si hay un cambio de vida, ya hay un poco más de evidencia, pero instantáneamente no. Por eso el Señor dice, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? Humanamente hablando, lo que esas personas críticas pensaban en su corazón era eso. Es decir, pues tan fácil decirle a alguien, te perdono los pecados, tan fácil. Y hacerse pasar como Dios. Pero aquí viene la evidencia más fuerte.
No solamente de que ha perdonado los pecados, sino que en la misma pregunta retórica dice, o decirle a esta persona, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, dirigiéndose a él, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. El mensaje era dual. Y eso impactó a la gente. Porque al mismo tiempo, lo que el Señor quiso mostrar es que Dios perdona la enfermedad del corazón y la sana como sana la enfermedad física, como confirmación de este mensaje. Si Él tiene potestad, poder, autoridad, si Él así lo quiere, y lo quiso hacer con el paralítico. Hay una mala y una buena noticia. La mala noticia es que ni tú ni yo te puedes salvar por ti mismo. Tú no puedes autoperdonarte los pecados. Y cuando digo autoperdonarte los pecados, con la idea que tú tienes de Dios en tu mente o en tu corazón. El ser humano ha construido estructuras débiles de la divinidad en sí mismo. A la larga esas estructuras son tan débiles que no pueden responder a la necesidad integral del ser humano. En algunas partes todavía se honra los volcanes, se honra el agua, la luna, el sol. Divinidades creadas, inanimadas. A la larga, quien se está endiosando es el hombre mismo. Y esa es la mala noticia, que si tú creas una estructura para justificar tu pecado y tú autoperdonarte o autojustificarte, hay una mala noticia, eso no te va a salvar. Te vas para el infierno. Así de claro. Y existe. Como existe el cielo, existe el infierno. Es una mala noticia esa. Que la humanidad está autosalvándose en movimientos, en campañas, en propósitos que son de buena intención, muchos de ellos, pero no han pedido perdón de sus pecados. La buena noticia es que aunque no se pida perdón, el Señor en su gracia y en su potestad, como lo dice así, su poder, perdona. Pero, ¿a quién quiere? Hay una falsa idea de mucha gente que ya terminando sus días en esta tierra, dicen, bueno, ahora sí voy a pedir perdón. Ahora sí, entonces, vengan los hijos que no reconocí, vengan a los empleados que les pagué mal, vengan entonces a los amigos que traicioné, vengan y ahora sí, perdónenme ya que me quedan solamente 2, 3 días de vida. No sé si eso es bueno o es malo. Lo que sí es que no es justo. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, o si no fuera la primera vez, ya los has escuchado de otros mensajeros del Señor, date cuenta de algo. El Señor sigue pidiéndote que le pidas perdón.
Este paralítico no lo hizo, pero el Señor lo otorgó. Ese fue el regalo, el extra. Lo sanó. Levántate, toma tu camilla, tu lecho y vete a tu casa. Él es Dios. Si Él quiere, te sana. Si Él quiere, te cambia de trabajo. Si Él quiere, te permite los deseos de tu corazón. Si Él quiere, te da estabilidad emocional. Si Él quiere, te responde a tu petición. Pero lo que Él sí quiere es perdonar tus pecados. Arrepiéntete. Búscalo. Sé consciente del daño que le haces al Señor y a los demás y a ti mismo. Porque el Señor salva y sana, y aquí con más fuerza se ve que Él es Dios. Y no dejó que cavilaran más las personas de mala intención que lo fueron a buscar. ¿Por qué sucede eso? Las personas que escuchan estos mensajes o que van a las iglesias o a los grupos o a las parroquias, por decirlo de alguna forma, tienen una acción burlesca y escarnecedora contra el mensaje de salvación. He escuchado a varias personas cuando se les enseña acerca del perdón y de pedir perdón o de aceptar perdón, porque es base estructural del Evangelio, decir, no, eso no va conmigo ni con mi personalidad, al contrario, hay que ser fuerte, porque es que si yo perdono o voy y pido perdón, se me cae media vida de orgullo, por no decir toda la vida de orgullo. Y el ser humano quiere tener el control de su vida, quiere tenerlo, no quiere soltarlo. Por eso lo que yo busco de Dios es solo un pedacito, lo que me conviene. Su bendición en el negocio, su bendición en mi inversión, su bendición en mi bolsillo, su bendición en mi salud, su bendición en mi familia, su bendición en mi viaje, su bendición en lo temporal. Pero realmente el que encuentra el favor de Dios es aquel que Dios ha perdonado sus pecados. Entonces, él se levantó enseguida, el paralítico, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto algo así. El perdón de pecados es tu verdadera necesidad. Pídele a Dios que te perdone. Que el Señor te bendiga en este día de salvación. Gracias.